Dansky, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Muy bien, seguimos esta noche en Minuto 1 en la pantalla de C5N analizando con datos de la realidad la cumbre del G20. El lunes la historia continúa, el lunes la Argentina va a seguir con los mismos problemas. Es verdad lo que recién decía Walter Gubar y el análisis que se realizaba aquí. Cada país pareciera que está jugando su papel, o muchos temas que interesan a otros países, pero que la Argentina lo ve pasar. Y el primer, tal vez traspié de esta cumbre, el primer problema diplomático, habrá que ver cómo repercute, lo hablábamos anteriormente con Pedro Brigger, es este comunicado, vamos a verlo nuevamente, de la vocera de la Casa Blanca, tras el encuentro Donald Trump-Mauricio Macri, donde dice: los dos líderes reiteraron su compromiso compartido de enfrentar los desafíos regionales como Venezuela y la actividad económica depredadora de China. Lo dice la Casa Blanca, que está teniendo su problema con China, en momentos en que en la Argentina el presidente de China está de visita oficial. Mientras la Argentina intenta cerrar un swap de monedas para aumentar la potencialidad del Banco Central de la República Argentina, convenios en cuanto a construcción de otra central nuclear y otros beneficios, la Casa Blanca le impone en la agenda a Macri un tema que no es de la diplomacia argentina. Y el canciller Faury, que a la hora de desmentir o asegurar, navegó en la ambigüedad. Escúchelo. Una declaración que hizo hace minutos la vocera de Donald Trump en la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, si lo dije bien, sobre la reunión bilateral que mantuvieron ambos presidentes. En un párrafo ella dice que los presidentes compartieron su preocupación sobre la situación en Venezuela, esto ya se ha hablado, y sobre, cito textual, la actividad económica depredadora de China. Quisiera saber si se habló en estos términos en este encuentro bilateral, si comparten esta declaración y, en todo caso, cuál es la posición argentina sobre la actividad económica de las empresas chinas. No creo que haya habido una referencia en esos términos que usted lo acaba de mencionar. Cuando se habla de la relación entre los Estados Unidos y China, el presidente Trump recordó, preguntó si el presidente Xi había llegado y recordó que iba a tener sendos encuentros, además de compartir la comida de hoy noche con el presidente Xi, porque da la casualidad que están ubicados en lugares muy próximos, y al mismo tiempo que él va a tener un encuentro bilateral en el marco de una comida temprana mañana antes de su partida. Bueno, y un documento final que por el momento hay también controversia, Pedro Brigger, que todavía no se sabe muy bien en base a qué va a cerrarse, ¿no? Efectivamente, por eso se piensa que el gobierno argentino, reitero, como país anfitrión, es lógico que busque un consenso, sabiendo que es muy difícil lograrlo y tratando de evadir los conflictos, como para decir, la cumbre finalizó bien, siendo que cumbres anteriores no finalizaron bien. Está claro, Gustavo, que hay un debate. Recién Walter Gubar recordaba al almirante Tidd cuando visitó América Latina. Esto en Minuto 1 lo venimos señalando hace meses, que Estados Unidos critica duramente la intervención, como la señalan ellos, de China en la región. Les recuerdo que nosotros hablamos acá que cuando El Salvador rompe relaciones con Taiwán y decide establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, Estados Unidos tuvo una actitud muy dura que uno estaba sorprendido. Bueno, un pequeño país como El Salvador, ¿por qué es tan importante este tema? Bueno, se lo ve, para Estados Unidos el tema China es clave, es uno de los ejes centrales. Y por eso uno no deja de asombrarse cuando lee la prensa china y descubre que los chinos están obsesionados por enseñarle a los norteamericanos qué es el libre mercado y qué es el capitalismo, frente a la actitud estadounidense de cerrar las puertas
y de poner más aranceles a los productos chinos. Muy bien, vamos a seguir analizando. Está el ex canciller Jorge Tayana, que participó de estas cumbres en varias oportunidades, en varias cumbres. Está Marcelo Ramal, economista y dirigente del Partido Obrero. Y está Juan Marino, que también hoy estuvo integrando las marchas en contra de esta cumbre. ¿Cómo está, Jorge? Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, un primer análisis sobre cómo... Primero, preguntarte, Jorge, ¿cuántas cumbres participaron Argentina mientras gobernaba la expresidenta Cristina? ¿7? Y por lo menos la primera del 2008, las dos del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Creo que la de 2015 no fue Cristina, porque pero estaba Argentina próximo. fue a todas. O sea, participó de la mayoría, no participó simplemente de la de China, de la de Alemania el año pasado y ahora de... No, pero digo esta. porque hoy Macri en su discurso dijo, bueno, esto es un apoyo de los países del G20 para tras tantos años de aislamiento de Argentina del mundo. Bueno, eso es falso, como también es falso, también dijeron que era el primer encuentro entre un presidente argentino y un primer ministro británico en la Argentina después de la guerra. Después resulta que no, que en la Argentina se encontraron de la Rúa con Tony Blair en Foz de Iguazú, en Puerto Iguazú, y además entonces dijeron, no, en realidad lo que se trata es de la primera vez que una mujer primer ministro se encuentra después. O sea, el gobierno de todas maneras quiere plantear la excepcionalidad y utilizar la realización del G20 como un gran apoyo a su política. Es cierto que varios de los grandes han apoyado fuertemente la política argentina, sobre todo en el fondo, ¿no? El más notorio de Estados Unidos. Eso es cierto. Pero también es cierto que el G20, que nació a nivel de cumbre como un intento de poner un freno a la financiarización y de terminar con los paraísos fiscales y de poner un cambio en las políticas de condicionalidad del fondo y en la directiva del fondo, cambiar la composición directiva del fondo, y también se pensó en una tasa a los movimientos especulativos, algo como la Tobin Tax. Todo eso y las políticas activas de estímulo de la demanda, todo eso casi nada fue realizado. Lo único que sucedió es el acuerdo Basel III, Basilea III, que tiene que ver con los bancos centrales y que es una pequeña regulación. Pero básicamente la regulación de la especulación financiera no se realizó y la modificación de los organismos financieros no se realizó. O sea que los grandes objetivos que tuvo en su momento y que se disputó en los primeros años del G20 se han abandonado. Ahora está muy intenso el tema del comercio por la oposición de Trump y de Estados Unidos a la OMC, y por otro lado está muy fuerte el tema del cambio climático, que es otro tema. Hay otros Bueno, temas hoy que están afuera, justamente ¿no? lo que trascendió de esta cumbre, la información que estamos manejando, es que justamente el tema del cambio climático es el gran tema que está creando problemas para el documento final, porque no quieren hacer enojar a Trump con el cambio climático. La estrategia argentina primero fue plantear algunos temas que son de interés, pero con un nivel de generalidad muy abstracto, ¿no? No está planteado el tema de las migraciones, no está planteado seriamente el tema de la desigualdad, no está planteado el tema del trabajo, pero con un nivel de generalidad, desde mi punto de vista, demasiado alto. En fin, hay varios de los temas, y no está planteado el tema del cambio climático, que son temas que Argentina debiera poner en la agenda, y sobre todo el desequilibrio entre el norte y el sur, y la necesidad de fortalecer en todas las políticas comerciales a los países menos desarrollados. Todo eso no quedó, está en el tintero. O sea, Argentina tuvo una estrategia de no plantear los temas propios, los temas de los países en desarrollo, y buscó un documento, que yo no lo conozco en detalle, pero lo que se ha visto y lo que se conoce es que es un documento muy general, muy breve. El de Hamburgo tuvo 14 páginas, este tendría 3 o 4, muy general, y que en el caso del cambio climático tiene una mención a los objetivos 2030 que se hagan. Yo no sé si eso es aceptable. Esa frase de Argentina son para lograr que lo firme o que le dé su consenso Trump. No sé si eso es satisfactorio, sobre todo para los europeos, franceses y alemanes, que son los que más van a empujar por el tema climático. Después está el otro tema, que es comercio.
Bueno, Porque ahí hay- vamos ahora volvemos, Dale. porque la verdad que ahí hubo por parte del gobierno de Estados Unidos esta declaración de política o de actividad económica depredadora. No sé Discúlpame, cómo deja... hay algo para aclarar porque es confusa la situación. Sarah Sanders, la vocera, cuando ella tuitea, no pone la palabra depredadora. No lo pone ni en inglés ni en castellano. Por lo tanto, habría que buscar Sí, pero dónde está- lo Pero dice. está en el porque comunicado. está en el Pedro, comunicado de la está en Casa el Blanca comunicado de la inglés. Casa Está Blanca. citado en muchos lugares, pero yo tampoco vi el original del comunicado No, de la pero Casa está en el Blanca. comunicado de la Casa Blanca, por eso todos los medios lo levantan hoy. Todos los medios lo levantan. Ahora The vamos con el Economic siguiente. está en inglés, sí, yo lo he visto en inglés. Ahora, la forma de solucionar eso es muy sencillo y por eso, en general, en la diplomacia y sobre todo si uno va a tener una visita de un hombre como Trump, lo que tienen que hacer los diplomáticos es acordar el texto del comunicado conjunto antes de la reunión. Acá se mandó sabiendo solo la que Casa tema va. Blanca. Acá es que habían acordado no tener comunicado conjunto. Un evidente error ante un hombre como Trump, que es bastante imprevisible y que dice cualquier cosa. Marcelo Ramal, un primer análisis de la cumbre en sí, de lo que puede dejar para la Argentina o no. Bueno, este papelón, este tema del comunicado de Trump creo que es muy demostrativo de lo que ha sido la cumbre en general y también el papel de la Argentina. Porque Macri hace unos días se pavoneaba con que iba a transitar por los pasillos del G20 negociando en forma independiente con los diferentes países que se iban a presentar. Y este episodio, donde Macri es de alguna manera usado en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, muestra que, digamos, en todo este juego de fractura internacional que domina este G20, el gobierno argentino es un juguete, es una hoja al viento. Acá aparece, ¿no es cierto?, en esta coalición con Trump, que va a provocar indudablemente una crisis política en las relaciones con China. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cumbre fracturada que muestra que el objetivo inicial del G20, armonizar la economía, salvar la globalización, ha fracasado. El G20 ha sido arrasado por la crisis mundial. Demasiada producción, demasiada industria y capacidad industrial para un mundo que consume menos, ¿no es cierto?, por un lado, y por lo tanto, en el acaparamiento de ese mundo, una guerra política, incluso una guerra militar. ¿Y quién recibe a ese G20 fracturado? Un gobierno quebrado, un gobierno fracasado. Porque en este incidente con Estados Unidos, Gustavo, se conjuga la bancarrota argentina. ¿Por qué Trump hace esto, juega con la Argentina? Porque sabe que tiene al gobierno de Macri pendiendo de un hilo en la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que está haciendo jugar. Entonces, indudablemente que estamos con estos dos componentes importantes. Una crisis nacional muy profunda, resultado de esta política, ¿no es cierto?, que ha sido característica de Macri, de atar la Argentina o tratar de rescatar a la Argentina de la mano del capital internacional en momentos en que ese capitalismo internacional asiste probablemente a su crisis más profunda y más prolongada. Esto es lo que te puedo redondear. Hoy hubo una marcha en contra de el G20, distintas organizaciones de izquierda, partidos de izquierda, movimientos sociales. Faltó mucha presencia política, faltó mucha presencia política de sectores importantes que indudablemente no quisieron estar presentes, que fue un dato de esa marcha. Juan Marino, ¿cómo estás? Buenas noches. Ustedes Buenas noches. marcharon hoy. ¿Cuál Sí. era el objetivo de esta marcha en contra del G20? El primer objetivo era dejarle en claro al gobierno que no íbamos a aceptar el estado de sitio de hecho que establecieron en la ciudad de Buenos Aires, y lo logramos. La marcha fue una conquista democrática. Más de 50.000 personas, quebramos el estado de sitio, marchamos al Congreso de la Nación, que era algo que el gobierno al principio no quería, luego conquistamos que el gobierno se comprometiera a respetar la marcha del Congreso y lo logramos. En el Congreso hicimos el acto que recién mostraban las imágenes donde habló la compañera Nora Cortiñas y por lo tanto derrotamos el estado de sitio. Eso es muy importante porque hoy quedó en claro
que en Argentina se tiene que respetar el derecho a la protesta. Y el gobierno hizo una campaña muy fuerte para evitar la movilización, tanto impidiendo que haya transporte público en la ciudad de Buenos Aires, como amedrentando, aterrorizando, atemorizando sistemáticamente las semanas previas. No hay que olvidarse que la semana anterior mataron a Marcos Soria y a Rodolfo Orellana por la espalda, 2 militantes de la CETEP. El día anterior cerraron la causa por la desaparición seguida de asesinato de Santiago Maldonado. Es decir, un mensaje claro del gobierno de que si la policía asesina tiene cheque en blanco e impunidad. Bueno, hoy estuvimos quienes dijimos no vamos a dejarnos amedrentar y quienes le decimos al pueblo argentino que ellos nos tienen miedo porque nosotros no tenemos miedo. Y si nosotros dejamos en claro que no tenemos miedo, podemos ponerle un límite al gobierno. Volvemos a las bilaterales, ¿no? Primero, este tema con China, ¿no? Esta actividad económica depredadora que pone la Casa Blanca en el comunicado unilateral. ¿Qué problema puede traer ahora con China, teniendo en cuenta que el presidente de China está en visita oficial en la Argentina? El problema es una cuestión más de fondo. Lo que hace Trump al aprovecharse de Macri y ponerlo de su lado en la pelea es mostrar que Estados Unidos quiere preservar su patio trasero controlado y subordinado, que lo que señalaba Pedro respecto de El Salvador es verdad, que hay un endurecimiento fuerte de Estados Unidos contra China en general, lo ha expresado Pence en Estados Unidos y lo expresó por Moresby en la reunión de la PEC la semana pasada. En el cambio del Comando Sur también las palabras fueron muy duras del hombre que se fue, que estaba acá. Muy fuertes las palabras respecto a la situación de la región, es decir, hay una definición de Estados Unidos muy fuerte de volver a controlar, por eso Lopic está ofreciendo $800 millones en inversiones a la Argentina, y tratar de frenar a los chinos. Lo que hizo Trump es tratar de poner de su lado, de hecho a Macri, como decía Ramal, a través de que lo tiene agarrado de un hilo muy suave, que lo puede cortar, que es el Fondo Monetario. Mientras China va a hacerse la distraída, va a nota, como decían uno, hoy leí una cosa que decía Martín Granowski, nadie olvida nada. Los chinos van a anotar, van a firmar todo lo que tienen que firmar, lo que puedan firmar, van a fortalecer la relación con Argentina, pero van a ver que el presidente Macri no tiene una conducta fiable. Y de hecho, yo quiero hacer una mención específica sobre un tema. Hay un gran debate y muchos rumores de que uno de los objetivos de Estados Unidos, y que ha tenido sus voceros acá en la Argentina, es parar la posibilidad de construcción de las 2 centrales nucleares, la cuarta y la quinta, la cuarta de uranio natural y la quinta enriquecido, que están firmadas por China, que lo firmó en su momento el gobierno de Cristina y que lo reafirmó Macri en el 17. Ahora incluso han salido varios de los expertos en energía a decir que no, que con Vaca Muerta ya estamos, que con la energía de Vaca Muerta y con la no tradicionales de eólica y de solar no hay necesidad de centrales nucleares, pero lo cierto es que yo interpreto que eso es una maniobra fuerte de Estados Unidos que quiere parar el desarrollo nuclear de Argentina, que es un viejo objetivo de ellos de hace muchos años, y en segundo lugar, o concomitantemente, evitar que China ponga un pie en energía nuclear en América del Sur, en este caso en la Argentina. Mañana, ahora seguimos. Mañana, ¿qué va a pasar en la cumbre mañana? Y lo importante es... Ya mañana termina. Claro, lo importante es ver si hay un documento efectivamente en conjunto. ¿Qué es lo que dice el documento? Como bien dijo el ex canciller Tajani, acá hay una cuestión de que los chinos no olvidan, o sea, toman nota de todo lo que está pasando, los acuerdos bilaterales y las reuniones bilaterales. Y déjame mencionarte otra reunión que no fue exactamente bilateral, sino que fue trilateral, muy importante, entre Japón, Estados Unidos y la India, donde no estuvo China. También hay que tomar en cuenta esto. Lo que pasa es que estos encuentros tienen esa particularidad. Hay muchas reuniones por separado de acuerdos bilaterales o trilaterales que están como al margen de la cumbre. Entonces, más allá de la posibilidad de firmar un documento, está la posibilidad de firmar muchos acuerdos comerciales y reuniones que
claro, como son tantos, una vez no presta atención, por ejemplo, en la reunión del presidente de Turquía y los representantes de los Países Bajos, Holanda, tan importante para ellos también. O sea, hay como muchas piezas en juego. Y ya que hablamos de reuniones bilaterales y en general del encuentro, hay algo que a mí me llamó la atención y me saltó mucho a la vista. Mencionaste a Christine Lagarde, mencionamos a Angela Merkel y mencionamos a Theresa May, 3 mujeres. Son las únicas 3 mujeres que participaron del encuentro, porque en las reuniones bilaterales, si uno mira las fotos de las reuniones, prácticamente no hay mujeres. Acá los más poderosos vuelven a ser hombres que hablan en nombre de todo el planeta, incluyendo de las mujeres, pero no las incluyen. Algo para tomar en cuenta. ¿Y pero Theresa May? Por eso dije, Theresa May, Angela Merkel y Christine Lagarde, nada más. 3 Pero tampoco hay comentarios más. breves, Gustavo. No, bueno, Tampoco hay más presidenta. Este es el O primer ministro. tema. Este es el tema para señalar, justamente, un mundo gobernado básicamente por hombres y donde también en las reuniones bilaterales prácticamente no hay mujeres. Es significativo. 3 comentarios muy breves. 1. América Latina, además del bajo perfil de Argentina o la débil posición, sufre porque hay los otros 2 países del Mercosur están con presidentes que se van. Más allá de sus posiciones, uno se está yendo en unas horas, en México Peña Nieto, y Temer también es un señor que se va en 20 días. Así que la presencia de nuestra región y el reclamo de los países en desarrollo de la región, muy baja. Además, Segundo, Macron diciendo... bueno, ojo, Macron encontró la excusa para no firmar el acuerdo. diciendo... Como el acuerdo es malo, hay que aceptarle la excusa, porque si se firma no es bueno para la Argentina. Así que, segundo punto, el encuentro con May. Argentina, el presidente Macri no menciona evidentemente el tema la soberanía y nosotros le estamos concediendo un vuelo que es un viejo objetivo de los británicos para autonomizarse cada vez más de la Argentina y del territorio continental. La diferencia esencial entre el vuelo de LAN que va a las islas una vez por semana y que una vez por mes para en Río Gallegos, de que sale de San Pablo, es que el de LAN tiene que pasar por territorio, por espacio aéreo administrado por la Argentina. El caso del vuelo de San Pablo, no. Y esto contradice algo que se firmó en el 99, cuando se firmó el primer acuerdo, el que permite el vuelo de LAN. Se acordó con los países del Mercosur, más Chile y Bolivia, que no se autorizaban vuelos que no pararan en territorio lo argentino. rompió ya Brasil. Lo rompió Brasil, lo había porque roto Brasil autorizó. pero porque nosotros no le exigimos que lo cumpla. Y el tercer punto, yo vengo de China y estuve en Shanghái. Y en Shanghái pasa una cosa muy interesante que tiene que ver con esta guerra, que no es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, es un conflicto de poder y de control de la hegemonía del capitalismo a escala global, y que tiene un componente económico, un componente productivo, un componente de investigación, y tiene también componentes de seguridad y de defensa, sin duda. Bueno, pero lo que pasó en Shanghái, principio de noviembre, fue que China organizó una gran feria de importadores, o sea, gigantesca, enorme. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo que no es verdad lo que dice Estados Unidos, que ellos exportan a todos y no quieren importar nada. Entonces fue una gran presencia de todo lo que quieran exportar, vayan acá, y cuando pasa por Madrid, porque hizo una visita también de Estado a Madrid antes de llegar acá, Xi Jinping, ¿qué es lo que dice? Dice, nosotros estamos dispuestos, defiende el multilateralismo y dice, estamos dispuestos a mejorar nuestras leyes de propiedad intelectual, a abrir más la economía, es decir, hace toda una jugada que es evidentemente en respuesta a la estrategia de Estados Unidos, que es la de ponerlo en el rincón y aislarlo. Marcelo, de la reunión bilateral entre Macri y la primer ministra de Gran Bretaña, que el tema Malvinas no haya estado presente. 15 minutos fueron además. Sí, fueron 15 minutos, pero el tema Malvinas está ampliamente presente en la diplomacia macrista desde que comenzó este gobierno. Ausente. Presente negativamente, negativamente. Recordemos aquel famoso comunicado común entre la canciller Duncan y la ministra Malcorra en aquel momento, abriendo las puertas para que se pueda llevar adelante la explotación pesquera y petrolera desde el continente hacia las zonas marítimas aledañas a Malvinas, cuestión que está
prohibida por la legislación argentina. Es decir, Macri firmó con Inglaterra la violación de la ley argentina para permitir una política de penetración económica en Malvinas a gusto seguramente de la British Petroleum. Vos mencionabas, ¿no es cierto?, la jornada de hoy. Creo que la jornada de hoy era un día para pronunciarse, para tomar partido, porque hoy se dirimía, Gustavo, una cuestión fundamental para la Argentina. ¿Cuál va a ser el lugar del país en un mundo signado por esta crisis tan profunda? Países con ajustes, Macron con movilizaciones masivas, un Trump permanentemente hackeado por una situación política y económica que no ha logrado dominar, y un macrismo que ha ingresado a ese mundo en crisis de la peor manera, porque se benefició de la primavera del endeudamiento, ahora los capitales se retiraron y la Argentina está al borde de la cesación de pagos. Entonces nuestra salida va a ser de la mano de ese mundo en ruinas, de la mano de los Trump, de los Macron, o se plantea interna y como perspectiva social y política una reorganización de fondo. Digo esto porque mencionabas la marcha. En la marcha nos hemos pronunciado, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda estuvieron, pero no estuvo presente el kirchnerismo. Sabemos inclusive que la expresidenta Kirchner indicó explícitamente que no hubo una movilización. Porque no ve con malos ojos la reunión del G20, ¿no? Claro, El kirchnerismo pero no ve con malos ojos. pero ocurre No lo ve con siguiente, malos ojos Gustavo. la participación en el G20. Lo que vemos con malos ojos es en lo que se está transformando el G20 y cómo se ha encarado Pero lo hubieran por parte de Argentina expresado. esa reunión. Con los límites de esa posición, lo podrían expresado. Yo creo que esto va más allá. Hubo una contracumbre, hubo unas reuniones la semana pasada donde varios de los presidentes o expresidentas del continente que formaron parte del bloque nacionalista o con posiciones de este tipo, albergaron la ilusión de volver a una armonía económica, es decir, que el G20 vuelva a ser lo que era. Y esta es una ilusión inviable. Este mundo fracturado, en quiebra... Lo que pasa es que en un momento... necesita, me parece... quiero completar la idea, Gustavo, Sí. necesita una reorganización social profunda, sobre bases diferentes a las del capital internacional. Entonces, esto fue lo que hoy planteó la izquierda cuando se movilizó, y solo para cerrar una cuestión, la marcha se desarrolló en forma perfecta, pero aún así la policía de Patricia Bullrich llevó adelante detenciones. Y quiero denunciar la detención de un dirigente y apoderado nacional del PTS, Guillo Pistonesi, y de un militante de ese partido, que siguen detenidos por la actitud completamente represiva del gobierno, del fiscal a cargo de la causa y del juez Bonadío, hoy juez de guardia a cargo, ¿no es cierto?, de todo este operativo represivo que no apareció en todo el día. Entonces, pido la libertad de los militantes detenidos. Lo que pasa es que yo digo, en su momento, en el 2008, tuvo un papel importante el G20, cuando la crisis mundial, ¿no?, a nivel económico. Me parece que ahí tuvo un papel importante, ¿o no? Yo creo que sí. Pero bueno, creo que sí fue un lugar de espacio para países en desarrollo o emergentes que pudieran expresarse. Eso es un debate. Al mismo tiempo, era una forma de tratar de legitimar una crisis y evitar que se propagara. Es debatible. Yo creo que sí, pero entiendo que haya otras opiniones. Ahora, lo que yo quiero señalar a favor de lo que dijo Ramal, lo interesante es que yo he hablado con varios de distintas delegaciones y lo que está detrás del debate formal de la reunión y más allá de cómo termine la pelea, es que no hay una visión optimista sobre los próximos años de la economía mundial. Hay una visión preocupada y varios hablan de cuándo es la próxima crisis. O sea, hay una situación compleja y una cierta cuota de pesimismo que está detrás de los discursos que en general son más también esto en base a agenda. La agenda de esta reunión, la verdad que bastante es una light. agenda de crisis, totalmente. Ahora, me parece interesante lo que señalaba Jorge sobre este problema del 2008. En el 2008, ¿qué hizo esencialmente el G20? Pateó hacia adelante, postergó en el tiempo los problemas de esa gran crisis económica que se había planteado de 2007-2008. ¿De qué manera? Se habilitó a Estados Unidos, a su Banco Central,
a una emisión desenfrenada de dólares para salvar a sus bancos y a sus fondos de inversión. Esa emisión alimentó en los años posteriores una ola especulativa de endeudamiento sobre diversos países, que es la que concluye ahora. Incluso en el caso de la Argentina, que se sube tarde a ese carro del endeudamiento. Pero el oxígeno, el tubo de oxígeno del 2008 se agotó. Y hoy el mundo se enfrenta a esta crisis de fondo, donde los que viven de su trabajo se expresan. Fíjate lo que está ocurriendo en Francia con estas movilizaciones impresionantes. ¿Por qué hoy las detenciones que hubo? Porque el gobierno denunció que habían encontrado molotov, explosivos que habían llevado, ¿no? No, por ejemplo, lo que mencionaba recién Ramal, al compañero Pistonesi lo detuvieron porque tenía walkie-talkies para poder organizar bien la marcha. Porque cuando hay mucha gente, no hay señal en el celular, usas un walkie-talkie para organizar las columnas. Por tener walkie-talkies, Bonadí ordenó la detención. Algo insólito, algo insólito. Terminó la marcha. Los fletes del Partido Obrero del PTS se estaban yendo a los locales a llevar los materiales y la policía los frenó y les incautó las banderas como si fuesen unos barrabravas. Esto es una política de amedrentamiento. Hubo más compañeros detenidos, como dijo Ramal, nosotros también como partido piquetero reclamamos la libertad de todas y de todos. Hay una política del gobierno de buscar atemorizar, porque el gobierno está en crisis, es un gobierno fracasado, es un gobierno de inútiles, que no pueden ni siquiera organizar la recepción de un presidente como pasó con Macron, no pudieron organizar el Boca y River y ahora terminó en el Estado español, pasando a ser la Copa Conquistadora de América. Es un gobierno fracasado. ¿Ellos por qué pidieron hacer el G20 acá? Porque en 2016 Macri que dijo, cuando sea 2018 vamos a haber hecho las reformas estructurales, ¿no? La laboral, esto y lo otro. Fracasó, no logró hacer nada. La previsional que hicieron, que nosotros la repudiamos, no es lo suficientemente nefasta como la que quiere el FMI y no la van a poder hacer porque no tienen condiciones políticas. Entonces, creo que es muy importante mostrar que el gobierno busca tapar su debilidad con esta campaña terrorista. Y en relación a lo que decía Ramal, creo que hay algo interesante. Es interesante colocar el debate en, bueno, el G20 plantea en qué posición se quiere colocar Argentina en este mundo en crisis, ¿no? Porque este G20 es un G20 que ocurre después del peor mes de la bancarrota imperialista desde 2008. Octubre, según The Economist, fue el octubre rojo porque Standard & Poor's tuvo la peor caída en sus mediciones desde 2008. La bolsa de valores yankee tuvo la peor caída de febrero de 2009, o sea que se está reabriendo con mucha profundidad y en condiciones mucho más catastróficas la crisis internacional, la bancarrota imperialista. Trump nos está colocando a las velas de la Tercera Guerra Mundial, que ya en parte se está desarrollando en Siria y en Yemen, y estoy de acuerdo. Hay que discutir qué posición va a ocupar Argentina en ese lugar. Bueno, para que Argentina ocupe una posición correcta en ese lugar, tiene que tener un gobierno que defienda el trabajo y la producción. Y por eso no tiene que gobernar más Macri. Basta, basta, porque es un gobierno inútil, fracasado y asesino, cuando se están matando compañeros. Entonces, para eso, tenemos que ganarle las elecciones. Y por eso nosotros, que como partido piquetero estuvimos hoy en la marcha con los compañeros del Frente de Izquierda y con un montón de organizaciones diciendo no al G20, fuera Trump, fuera Bolsonaro, no al acuerdo con el FMI, creemos que hay que hacer un frente anti-Macri con esas posiciones, junto con el kirchnerismo, junto con el peronismo, junto con los sindicatos, porque es la única forma que tenemos de ganarle a Macri. Pues si no le ganamos a Macri, y Macri siendo, repito, un gobierno de inútiles, fracasados y asesinos, va a ser un desastre si es reelecto y se va a alinear con Trump. Entonces nosotros tenemos que lograr no alinearnos con Trump, porque Trump es el que está llevando al mundo a la guerra mundial. Y nosotros tenemos que enfrentar la guerra imperialista y el fascismo, porque ayer no solamente estuvieron estas reuniones, sino que hubo otra reunión en Brasil de Bolsonaro con Bolton. ¿Cómo lo recibió Bolsonaro a Bolton, el asesor, uno de los principales asesores de Trump? Le hizo la veña. Es una marioneta del Departamento de Estado del Pentágono estadounidense, Bolsonaro, y es un fascista. Hoy el imperialismo yanqui está incubando y desarrollando el fascismo en todo el mundo, y por eso tenemos que unirnos para derrotar a los Bolsonaro y a los Macri. Hacemos una pausa, seguimos analizando lo que va dejando este G20 aquí en Buenos Aires. Mañana termina. ¿Habrá documento? ¿No habrá documento? Claro, todo muy lindo, todo estéticamente muy lindo, pero esto hay que tratarlo, hay que analizarlo. El domingo, el lunes, la realidad argentina sigue muy dura. ¿Qué habrá dejado? Bueno, veremos, lo seguimos analizando enseguida.